primero que nada, saludar a Álvaro, ¿cierto? Que cordialmente nos cedió un espacio de su tiempo para compartir su trabajo, una investigación maravillosa que él hizo y presentó también en estas jornadas de genealogía de Canarias, y que trata principalmente de un grupo de migrantes que llegaron a Chile a principios de 1900. Segundo, saludarlos a todos y darles la más cordial bienvenida y agradecer que se den el tiempo de participar con nosotros en estas charlas que iniciamos hace 2 meses ya y que a partir de hoy la vamos a hacer completamente abierta a todos quienes quieran participar, conocer y también si alguien tiene algún tema que quiera presentar acá, las puertas están abiertas, ¿cierto? Para poder facilitarle un espacio para que pueda presentar su trabajo. Eh, Algo importante, ¿cierto? Que tenemos que recalcar dentro de nuestra presentación es que, bueno, mantener el respeto, ¿cierto? En los comentarios, ojalá vamos a hacer las preguntas a través del chat al expositor. Eh, el expositor, una vez que esté al tanto de las preguntas, le va a dar tiempo de responderlas y respetar los tiempos, ¿cierto? Y respetar a los demás que estén, cuando estén algunos con la palabra, ¿cierto? Haciendo alguna consulta. La presentación de hoy, Canarias y Chile, historia de una migración a inicios del siglo XX, es presentada por don Álvaro Villalba Migueles, que él es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica, es magíster en Ciencias Sociales Aplicadas y tiene un curso de Educación y Psicología en la Universidad del País Vasco. Álvaro trabaja aquí en la Universidad de la Frontera y ha hecho un trabajo bastante impresionante sobre las familias de canarios que llegaron a la zona del Budi y cómo se fueron distribuyendo a través de los años, ¿cierto? Y fueron progresando a través de lo largo de nuestro país y cómo están hoy en día, ¿cierto? Distribuidos. Eh, con esto no queda más que darle el lugar a Álvaro para que nos presente su trabajo y desearle el mejor de los éxitos en esta presentación. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti, José, por la presentación y por la invitación fundamentalmente para más que exponer, conversar sobre las temáticas que nos convocan. Yo soy profesor de historia y si me miran estoy un poco para la historia ya a esta altura. Pero este es un tema y no quise cambiar la portada porque justamente tuve la oportunidad de presentar algo, hice algunas modificaciones pero pequeñas hace un par de años atrás, pre-pandemia a en la jornada, digamos, de genealogía de Canarias. Fue una experiencia muy interesante. Eh, fue pura emoción en realidad lo que allí vivimos y fue muy significativo poder, después de un largo camino que partió cuando yo era estudiante universitario, y por casualidad me encontré con el mapa de Bolonia, y ahí hizo carne un par de cosas que siempre había conversado con mi papá. Y a partir de ahí vino todo un recorrido por, por conocer, ¿no? Por saber de dónde vengo, porque siempre es interesante conocer sus raíces, cualesquiera que ellas sean. En definitiva, somos el resultado de miles de interacciones y por algo estamos aquí hoy día, en este momento y en este lugar. No somos una casualidad ninguno de nosotros. Ese es un poco el contexto. Lo segundo es, por supuesto, dar las gracias a las personas que están presentes. Un saludo muy afectuoso a Vinco Agüero, que está aquí también, y él también es descendiente de Canarios y nos conocimos hace algunos años atrás en el Estadio Español en Santiago cuando había una colectividad canaria y teníamos la posibilidad de interactuar a lo menos una o dos veces al año en ese espacio. Así que espero que les guste lo que voy a decir, eh, y si no les gusta me lo dicen nomás, no hay problema. Yo no soy genealogista, no tengo mucha experiencia en eso. He intentado ciertamente en los espacios que he podido de ir investigando
un poco en forma amateur. Sin duda, algunos de los que están acá tienen un mayor recorrido y mayor expertise en ese proceso. Solo presento un poco mi voz respecto al tema, que obviamente tiene que ver con mi formación. No soy historiador, soy profesor de historia, que no es lo mismo necesariamente. Bien, vamos a presentar esta experiencia que me tiene aquí como un ser vivo, que tiene que ver con una migración que se produjo hace ya bastante años, 1903, pero que tiene también algunos contextos, ¿no? Disculpa, José, ¿de cuánto tiempo dispongo para acelerar o para alentar? Eh, por mí no hay problema, tómate el tiempo que requieras para presentar el trabajo maravilloso Bueno, que tienes, así que no te preocupes. bueno, vamos a usar de la paciencia entonces. Gracias, José. Bien, entonces, bueno, primero señalar que hay algunos elementos de contexto. A ver si esto. Siempre hay algo sucede, ahí está. Pero un poco esa es la estructura de lo que yo voy a presentar, un poco lo que estaba diciendo recién, después me voy a ubicar, digamos, en la conexión que hay entre los contextos que se dan, sin duda, entre el contexto internacional y el contexto nacional, y vamos bajando, digamos, hacia el microespacio que son finalmente la colonia del Budi que se encuentra, digamos, en la zona de lo que hoy día es Puerto Domínguez, ¿no? Comuna de Puerto Saavedra en este caso, y cómo finaliza todo este proceso de colonización que tiene algunas particularidades desde mi punto de vista interesantes. Por cierto, si soy parte de este proceso y por lo tanto uno siempre asume ese tipo de cosas. Entonces, respecto del contexto internacional que explica un poco los procesos de migración, hablamos fundamentalmente del siglo XIX, cuando se produce en Europa toda una situación que tiene que ver con el desarrollo de la técnica. Estamos hablando de la revolución industrial y eso genera, por supuesto, complejidades en el trabajo, en la ubicación de las personas, y se produce mucha emigración. Durante el siglo XIX emigran de Europa aproximadamente 60 millones de personas, ¿ya? Y eso tiene que ver con lo que pasaba allá y lo que pasaba acá. En definitiva, los países sudamericanos estaban en proceso de construcción como naciones, como países y como naciones, y por supuesto el proceso de industrialización que generaba un elemento negativo, provocaba cesantía y todos los excluidos que iban a buscar un futuro un poco mejor, que a menor escala sucede hoy día un poco en los países latinoamericanos, con la situación que vivimos nosotros también como país que recibe mucha migración. Y por supuesto las, las potencias europeas que tenían que buscar mercados y materias primas para seguir desarrollando su infraestructura y su incipiente construcción como países industrializados. En el caso de Canarias, que por ser un archipiélago un poco aislado, tiene muchas situaciones particulares, y en ese periodo coincide una crisis agrícola que tiene que ver justamente con el proceso de industrialización, entre otros, ¿no? Y que tiene que ver con que una de las cosas que sustentaba la economía canaria tiene que ver con la producción de chinchilla, que tiene que ver con los tintes para las telas. Y eso después obviamente se inventan tintes industriales. No, cero, no lo mató el Ahí sí, estaba silenciado. Disculpen. Entonces, en ese contexto se conjugan, digamos, los elementos de contexto europeo, los elementos de contexto sudamericano y, por supuesto, los elementos de contexto de lo que sucedía en las islas, que tiene un historial de migración muy importante. La mayoría de los canarios no emigraron a Chile, sin duda. Emigraron fundamentalmente a Estados Unidos, Centroamérica, Puerto Rico, Venezuela, eh, mucho también a México, etcétera. La mayor cantidad allí, Argentina, Uruguay y una, digámoslo así, coloquialmente, una colita tomó la decisión de venir a Chile, y es un poco lo que yo me voy a referir. En el caso del contexto nacional, como decía, tiene que ver con la construcción del Estado-Nación chileno, donde estábamos en un proceso de ampliación del territorio y de dominación y control del territorio, es decir, llevar el Estado a los lugares donde el Estado no existía, y en términos
de la élite. La élite pensaba que trayendo extranjeros podía mejorar, digámoslo en términos generales, la raza, ¿no? En el contexto de lo que entendemos por raza. Hoy día el concepto de raza está usado solo para los animales, no para las personas. Entonces, insisten los intelectuales y los políticos de la época en las necesidades de los beneficios de traer inmigrantes. ¿Ya? Son beneficios demográficos, beneficios raciales o étnicos, deberíamos decir, morales, sociales y, por supuesto, económicos por la conexión que había entre, o que se podía generar entre los que venían y los que quedaban respecto de los familiares que ellos tenían en otras partes. Entonces, en el caso de la migración hacia Chile, podemos dividirla en dos grandes etapas. La primera es de 1820 a 1880. José Miguel Carrera es uno de los primeros que plantea el tema de la migración como un elemento central para la población, dotar de población a este país. Tiene unos documentos muy interesantes que explican todo lo que él intentó hacer para esto, ¿no? Y por supuesto, estos espacios, estos países necesitaban producir, ¿no? Generar producción y esos espacios, entre comillas, vacíos, como lo coloco ahí, era necesario incorporarlos al territorio nacional y asegurar la soberanía, porque las fronteras estaban, pero no había población que generara espacio de soberanía para las incipientes naciones sudamericanas fundamentalmente. Entonces, en el caso de Chile se crea la Agencia General de Inmigración y la Inspección General de Tierras y Colonización, que dependían del Ministerio, y a partir de esta agencia se empieza a gestionar y a promocionar la migración a Chile y por supuesto el resto de los países americanos también hacen exactamente lo mismo, ¿no? También promocionan sus procesos de completitud de los espacios que entre comillas se consideran vacíos en lo que hay que hacer producir. Ese es el contexto que se produce en Chile. Y si nos vamos un poco al contexto asociado a donde llegan los canarios y por supuesto de otras naciones también, un poco expliqué este proceso, no es necesario explicarlo acá porque en general todos conocemos ese contexto, pero esto fue un poco lo que yo presenté en Tenerife y era necesario darle un contexto geográfico y espacial para que se comprendiera a dónde habían llegado los colonos que habían partido desde el puerto de la Luz de Las Palmas de Gran Canaria. Por lo tanto, no me voy a referir demasiado más a eso, sino que era para dar contexto a las personas que me estaban escuchando, que muchas de ellas no conocían Chile, ¿no? Entonces, este territorio que en algún momento se denominó la frontera y que hoy día todavía podemos considerarlo de esa manera, se genera un proceso de incorporación que va a partir de 1860, por ahí por la refundación de Angol, tiene que ver con eso, hasta 1883, que es este periodo, y ese mapa muestra un poco cómo fue avanzando el Estado a partir de migración y ejército y aparato estatal. Fue incorporando, digamos, lo que podríamos decir, todos los aparatos estatales que dan cuenta de que este espacio pertenece al territorio que estamos construyendo. Aparece aquí o se instala la burocracia, ¿ya? En el buen sentido de la palabra. Es decir, el Estado hace presencia en este territorio, se fundan fuertes y se van corriendo las líneas de control de los territorios de los cuales nosotros estamos hablando. Cornelio Saavedra tiene mucho que ver con eso. No quiero detenerme en la figura de Cornelio Saavedra, pero es uno de los elementos centrales que explican este proceso de incorporación. Y, por supuesto, las estrategias que se desenvuelven y que se generan y que se construyen a partir de lo que estamos diciendo muestran un poquito cómo fue avanzando desde Angol, de la fundación de Angol, como lo colocamos con mayor fuerza ahí, y se fue ubicando hacia el territorio, incorporando los espacios para posteriormente hacerlos producir e incorporar este territorio que en particular no ofrecía o no se incorporaba a los procesos económicos nacionales, que esto se produjera de esa manera y generar un país, entre comillas, hilado hasta lo más al sur posible. Estas son un poco las posturas, digamos, de la elite y las migraciones no solo extranjeras, como estamos hablando hoy día, sino que también hay un buen número de población nacional que emigra también hacia esta zona. Son colonos nacionales a los cuales les entregaba menos tierra porque no solamente querían llenar espacios, sino que, entre comillas, querían mejorar la cultura y estaba en el análisis de las autoridades que
mezclar población nacional con población europea era generar un salto cualitativo en términos culturales. Eso lo dicen los textos que uno revisa respecto al tema. Por lo tanto, como ustedes aprecian ahí, hay años en que el presupuesto de la Agencia de Colonización va aumentando significativamente, perdón, desde 1879, después de la Guerra del Pacífico, perdón, al inicio de la Guerra del Pacífico, y no se detiene con ella, ¿no? No se detiene con ella y se extiende fundamentalmente hasta 1892, después empieza a decrecer, pero nunca llega a niveles tan bajos como los que tenía al inicio de este proceso. Por lo tanto, al generar este cuadro, nos damos cuenta que era un territorio importante para incorporar y por lo tanto siempre se necesitan interesantes presupuestos para llevar a cabo las acciones que uno pretende hacer. Por lo tanto, siempre estuvo en funcionamiento y siempre hubo presupuesto para ello. Ahí está la cita de un par de compañeros que fueron compañeros míos de la universidad, un trabajo de historia que ellos hicieron de la colonia Nueva Transvaal. Aparece este cuadro, que tiene que ver con los Orlando Boars que llegan hacia la zona de Gorbea y esa zona. De ahí está sacado ese cuadro que estamos mostrando allí. En fin, en el caso de lo que estamos señalando, también hay un segundo periodo que habla sobre este proceso de colonización que va desde 1880 aproximadamente hasta 1940, donde esta agencia general de inmigración se instala en París y de allí promociona la inmigración mixta, es decir, inmigración auspiciada por el Estado, pero individual y libre, que no es lo que sucede con la que estamos hablando hoy día, que tiene que ver con los canarios. Bueno, en el caso de la colonia de italianos tampoco, porque también está asociada a una acción empresarial fundamentalmente, un empresario de colonización. Lo primero que se promociona es la inmigración mixta, libre, pero individual. En el caso de la que nosotros vamos a referirnos o nos estamos refiriendo, tiene que ver con una inmigración asociada a un grupo compacto y que es traído a esta zona por un empresario, ¿ya? Que es un poco lo que resaltamos ahí en ese proceso. La acción de empresarios particulares que traen familias en virtud de un contrato que realizan con el gobierno. Estas son las empresas de colonización. Y en esta región, fundamentalmente en Malleco, Cautín y la provincia de Valdivia, que no es necesariamente en términos espaciales la misma provincia de Valdivia que hoy día existe, tenía otros límites, pero podemos homologar, se establecen contratos para atraer inmigrantes y ocupar distintos espacios en este territorio que nosotros ocupamos hoy día, ¿no? No, por lo tanto, en el caso de la colonia del Budi, está asociada a los contratos que hicieron estas empresas de colonización para atraer extranjeros a Chile. Y eso tenía un rédito económico también para las empresas, a diferencia de la inmigración libre e individual y espontánea, que fundamentalmente no tenía un contrato ni una conexión a partir de lo que nosotros estamos diciendo. Allí coloqué una cita que me parece que es importante porque desde el punto de vista de Jorge Pinto Rodríguez, profesor que trabajó en la Universidad de la Frontera Premio Nacional, él señala que una de las leyes más importantes que explican todo este proceso tiene que ver con la ley que se promulgó el 15 de julio de 1869. Establece que los departamentos, como ahí dice, ¿no?, Angol, Lebu e Imperial, son territorios de colonización. Se transforman en territorios de colonización. Por lo tanto, pasan a ser posibles de entregar en función de lo que determinan las autoridades, ¿ya? Es decir, la Araucanía dejaba de ser territorio fronterizo y pasaba a ser una zona de colonización sujeta a las autoridades del gobierno central o que el gobierno central pusiera allí. Por lo tanto, había una autoridad en la zona de Angol, ¿no?, que establecía eso. Le cambia el estatus a los territorios de los cuales nosotros estamos hablando y el gobierno empieza a tener preeminencia respecto de cómo reparte las tierras en ese contexto, y eso permite la llegada de estos procesos que estamos señalando. Entonces, esa ley, desde el punto de vista de Jorge Pinto Rodríguez, es una de las más importantes. En el caso de las empresas colonizadoras, vamos bajando un poquito a la que nos convoca. La ley de colonización del 1874 permite, como ya señalábamos, que el Estado cediera tierras a particulares para los procesos de colonización. Y en el caso de las empresas, estas empresas
a partir de los contratos que hacían, adquirían un paño de terreno, después vamos a ver los números, un paño de terreno, y parte de ese paño de terreno era entregado a los grupos familiares que ellos que podían traer. Y por lo tanto, una parte era para las familias y otra parte quedaba para la empresa. Por lo tanto, en general, cada una de las empresas construyó un pequeño, no sé si, macrofundo, macroestancia, a partir de este, entre comillas, negocio que se hizo, ¿no? En el caso del beneficio para los empresarios, nosotros nos vamos a referir a Eleuterio Domínguez y anteriormente a otro que fue el que generó, digamos, este proceso de migración. Accedían a grandes extensiones de tierra de forma gratuita. El Estado no les cobraba por eso, ¿ya? Ellos ganaban por la acción de traer extranjeros un paño de territorio bastante interesante. Por cada familia traída e instalada en Chile, el Estado le entregaba al empresario 150 hectáreas. Aparte de las que se le entregaban al colono, que en general, en términos de promedio familiar, digo, solo en términos de promedio porque tenía que ver con la cantidad de hijos que tenía, eran aproximadamente 75 hectáreas. En el caso de los colonos nacionales se les entregaban 40 hectáreas. Y dependiendo también de los hijos que tuvieran, eso variaba, digamos. Este proceso significó que durante los primeros años del siglo XX, 14 empresas distribuyeron y solicitaron acción de este tipo en las provincias de Malleco, Cautín y Valdivia. Y ahí están las empresas, están los terrenos y están los datos a los que ellos se habían comprometido, y finalmente las que cumplieron y las que no cumplieron. Yo subrayé la que nos convoca, pero ahí están todas las empresas que hicieron contratos con el Estado y se comprometieron a ello. Un decreto de concesión y, por supuesto, la cantidad de hectáreas de ese territorio y la cantidad de colonos que se comprometían a traer, familias más que colonos, familias completas, y finalmente las que trajeron. Si ustedes se fijan ahí, muchas, muy pocas, ¿no? Trajeron lo que prometieron traer. Sin embargo, eso no significó que reducían su control respecto de los territorios que ellos habían ganado por la cantidad que habían ofrecido traer. Francisco Sánchez Ruiz, que fue el primer propietario de esta empresa, que después se asoció, y Eleuterio Domínguez fue socio mayoritario, y por lo tanto por eso lleva ese nombre, se comprometió a traer 300 familias europeas en general. Y finalmente llegaron 88, que son un poco de las que nosotros vamos a hablar. Ahora, claramente las 88 familias no son canarias. Aproximadamente la mitad, y yo he identificado 47 familias de las 88 que efectivamente son canarias, ¿ya? El resto proviene de otros lugares, de otras zonas de España, digamos, fundamentalmente peninsulares. Ahí están los nombres de los que firmaron los contratos, y ustedes se fijan, los números son interesantes, ¿no? En el caso de la cantidad de hectáreas, 1.380.145 suman todas las tierras que se le entregaron a esta familia. Y el compromiso era incorporar 2.050 familias, cada una de ellas, y finalmente el número que llegaron fueron 360. La que más había prometido traer, de las que estamos hablando fundamentalmente de la provincia de Cautín, era la de Eleuterio Domínguez y compañía, y finalmente tampoco logró traer esas 300 familias que había comprometido. Ese es un poco el número de lo que estamos diciendo y qué significaba este negocio entre el Estado y algunos empresarios, que me hacen acordarme un poco de lo que pasó con las carreteras, ¿no? No sé por qué. Me parece que puede haber una conexión ahí. Alguien leyó la historia. Bien, vamos a bajar un poquito en términos del contexto hacia la que nos convoca. Es una fotografía de Eleuterio Domínguez, que digo de compañía porque tenía dos socios más, entre esos Francisco Sánchez, y el otro era un nombre que no lo recuerdo en este momento, ya me voy a acordar. La pandemia hizo su efecto. Y de esta nos vamos a concentrar un poquito más y vamos a extender, digamos, lo que estamos diciendo. Era importante poner contexto de dónde aparece este proceso del cual nosotros estamos hablando. Entonces, esta empresa colonizadora del Budi, obviamente está al amparo de la ley que ya señalábamos, ¿no? Que es la ley de colonización de 1874. Se inicia con una propuesta del primer dueño de la sociedad,
que es Francisco Sánchez Ruiz, que se compromete, firma, digamos, el contrato con el gobierno el 25 de agosto de 1902 y se compromete a traer 300 familias. Posteriormente, en 1903, por deficiencias económicas, hace una venta de la mayoría de la empresa a Eleuterio Domínguez y él se hace cargo finalmente de este proceso. Y obviamente, como ya dijimos a propósito de con lo que empezamos a decir, las dificultades que habían en Canarias respecto de la situación económica, generó, digamos, interés por emigrar de Canarias más que saber dónde iban a ir. Cuando uno conoce Canarias, la verdad es que el clima es más bien tropical y no tiene mucho que ver con lo que nosotros vivimos acá en la zona sur. Por alguna razón, la mayoría de los canarios emigraba antes, desde el siglo XVI, en realidad, que estaban emigrando con mucha fuerza hacia la zona de Centroamérica, ¿no? Cuba, hay muchos canarios, muchos descendientes canarios, en el sur de Estados Unidos, como ya dijimos, ¿no? En México, Venezuela y otros lugares más que son fundamentalmente Centroamérica. Algo más en Uruguay y en Argentina. Los fundadores de Montevideo son canarios. Es un dato interesante eso. Y hay una región en el caso de Uruguay que se llama Canelones, que tiene que ver con la isla de Gran Canaria. Entonces aquí vamos a un poco a explicar cuáles son las razones de la emigración y la llegada de los colonos, cómo ellos generan esos procesos y las dificultades que iban teniendo, la instalación, los conflictos y el abandono. Esa colonia hoy día no existe. Cuando uno va a Puerto Domínguez se encuentra con muy pocas familias que son descendientes de los canarios, a diferencia, digamos, de cuando uno va a Capitán Pastene, ¿no? Donde que esa colonia se produjo en este mismo proceso, pero la situación fue distinta. En este caso, la mayoría de las familias abandonaron el lugar y se repartieron por distintas partes del país. Algunos volvieron a España, otros se fueron a Argentina, familias se fracturaron, algunas se quedaron acá y otra parte se emigró hacia Argentina y otros lugares, como fue en el caso de mi familia. Y se generaron procesos de vuelta a la diáspora de seguir moviéndose a propósito de las cosas que allí estaban pasando. Bien, como ya decíamos, esto ya lo señalamos, no lo voy a repetir, pero al amparo de la ley de colonización se genera este proceso y se instala y se firma el contrato para la situación de esta compañía, digamos, en este caso. Como decíamos inicialmente, estaba constituida por Francisco Sánchez Ruiz, aquí está el otro nombre que se me había olvidado, Juan Francisco Olivier, y Eleuterio Domínguez La Sierra. Y finalmente este es el último socio y por eso tiene ese nombre. Instalan o se generan, digamos, una propuesta y se firma un contrato para traer 300 familias canarias. Finalmente no todas fueron canarias, como yo lo decía, agricultores y pescadores, obviamente son islas, ¿no? En tierras fiscales ubicadas entre los ríos Cautín y el río Tolten en la zona costera. Es lo que hoy día conocemos como la zona de Puerto Domínguez y las zonas aledañas. En el mapa de Boloña, que muchos de ustedes sin duda conocen, ahí aparece la parcelación y los nombres de los colonos que estaban instalados en cada una de esas parcelas que se entregaron producto de las características de la familia, la cantidad de integrantes, etc. ¿Ya? Pero el promedio es 75 hectáreas por cada familia, dependiendo también la cantidad de hijos. Bueno, ahí está en realidad el contrato. No lo voy a leer, solamente se lo estoy mostrando, que tiene que ver con el contrato que se establece para generar, digamos, esta empresa y el negocio con el Estado, firmado por el presidente Riesco y el ministro José Francisco Vergara, que tiene una interesante historia, y su familia está asociada a Viña del Mar y ustedes entenderán por qué la Quinta Vergara se llama Quinta Vergara. Tiene que ver con ella. Bueno, de nuevo, no es necesario no era necesario a lo mejor que viéramos este mapa. Yo, por supuesto, tenía que, cuando expuse esto, tenía que mostrar, digamos, dónde quedaba esta situación y cuáles eran los viajes que se habían señalado, y por lo tanto me interesó, digamos, mostrar un poco la extensión del viaje y cómo se había producido este proceso. Llegaron los que llegaron, que en este caso son 88 familias y no 300, en tres grupos distintos. Ahí sale el primer grupo en el vapor Orellana, que llega en noviembre de 1903, llegan las primeras 48 familias,
Después viene un segundo grupo en otro vapor, hermano del Orellana, similar, de las mismas características, en mayo de 1904, y que no tengo absoluta seguridad y por eso lo puse con signo de interrogación, porque tengo algunas dudas con algunos documentos que he revisado respecto de cuántos llegaron en la segunda y cuántos llegaron en la tercera. Hay una diferencia de uno o dos nomás, pero significativamente no tengo la seguridad de que fueron 12, pero alrededor de 12, y en el tercer grupo, que fue un segundo viaje del mismo vapor Orellana inicial, llegaron el resto de las 28 familias probablemente. Y un poco ese es el viaje con escala, digamos, en Buenos Aires, después en Talcahuano, después en tren y después en carreta al lugar donde ellos tenían que ser ubicados. Eso es un poco la llegada y el establecimiento. La- Llegan en noviembre, con algo de buen tiempo, algo similar a lo que ellos vivían en las Islas Canarias, que ustedes se fijan son bastante tropicales al lado de África, ¿no? Y de nuevo, no sé si es necesario explicar esto, pero lo expliqué cuando lo presenté, para que se ubicaran dónde iba la bajada, digamos, respecto de la región de la cual nosotros estábamos hablando, dónde quedaba la colonia y exactamente en qué región se había. Este es la copia de un contrato que ellos firmaron, que firmaban todos los colonos en realidad, y ahí se establecía cuánto se le iba a entregar y cómo se tenía que efectuar este contrato, ser firmado, etc. Y se determinaba cuánto terreno le tocaba, cuántas tablas, etcétera, y un montón de cosas más que tenían que ver con cómo iban a iniciar su proceso de instalación en cada una de los hijuelas que a cada uno de ellos le había una yunta de bueyes, una vaca lechera, como dice ahí, una yegua para la monta, etcétera, ¿no? Que era el contrato que tenía que firmar el colono con el dueño de la empresa, que en este caso era Eleuterio Domínguez, como señalamos ahí al final, como se señala ahí en el documento al final. Estos son un par de recibos. Yo equivocadamente, cuando hice la recuperación de algunos documentos, solo recuperé, eh, creo que fue un error, ¿no? Sí, solo recuperé o logré conseguir algunos eh, documentos que eran de mi familia. Si hubiera sido un poco más, hubiera estado un poco más despierto, eh, habría también recuperado los otros, cosas que están pendientes y no lo pude hacer por el tema de la pandemia, pero ya vamos a recuperar ese proceso, que son los recibos que se firmaban cuando eran entregados los productos a los que se comprometía el, el empresario y se comprometía el colono. En este caso, como ustedes se fijan, dice firma por tal persona, ¿no? Eh, no sabía firmar, por supuesto, por eso no firmaba. Y firma Vicente González, que era mi bisabuelo. Y Manuel Villalba, que era mi abuelo. Pero ahí aparece el detalle. Entonces, bueno, se constituye la colonia, hay un recibimiento y empiezan los primeros conflictos en el territorio, porque el territorio no estaba vacío. Hay un recibimiento y lo establecen los periódicos de la época. Había interesantes periódicos fundamentalmente en la zona de Imperial. La ciudad de Imperial era la ciudad centro de esta región, junto con Angol. Hoy día uno dice, bueno, Temuco, pero Temuco era un caserío, cuando Imperial ya tenía interesantes desarrollo, y además tenía varios periódicos que funcionaban aquí. No que funcionaran todos los días, pero había una cantidad interesante en la Biblioteca Nacional. Uno encuentra muchos periódicos que tenían su base en la zona de Imperial. Por lo tanto, inicialmente el recibimiento fue con fiesta incluso, ¿no? Y recepción inicial muy positiva, y la prensa a la que yo tuve acceso, había prensa que estaba a favor y en contra de este proceso, y no necesariamente porque no quisieran a los colonos en este caso a los canarios o a los españoles o a los italianos. No tiene que ver con eso, sino que tenía que ver con la molestia contra la empresa, que gratuitamente se hacía dueña de un paño bastante significativo de terreno, y por supuesto la diferencia que se hacía con el colono nacional, fundamentalmente, ¿ya? Que los desocupaban, o cuando les daban alguna posibilidad de tener territorio, les daban menos hectáreas en este caso, que en promedio eran no más allá de 40 hectáreas por familia, a diferencia del colono extranjero, que le daban 75. Pero eso está en función de lo que dijimos al inicio,
es lo que pensaba la élite respecto de la necesaria incorporación de colonos extranjeros para mejorar, digamos, la situación del país en distintos aspectos culturales, económicos, etcétera. Bueno, aquí hay uno de los periódicos, no, está un poco elegible ahí, pero después le hago un proceso de escrituración, que uno de los que habla es justamente sobre lo que yo estoy planteando, sobre el primer recibimiento de los colonos. Ahí dice arriba, ¿no? Colonos, empresa colonizadora, el domingo, el domingo 4 del mes en curso, a las 11 de la mañana, llegaron los colonos, etcétera, y hace todo un desarrollo ahí respecto de lo positivo y lo interesante que es esta llegada de extranjeros y sumar brazos para que esta región y esta zona surja con mayor... ahí está la transcripción. Solo voy a leer un pedacito para que ustedes vean que hubo, digamos, ahí está escrito, por supuesto, está transcrito como se escribía en la época. Por eso el I para juntar dos palabras es la I latina, no es la I griega, por eso está así. ¿Ya? Que fueron las primeras 48 familias que allí están, ¿no? Se hizo toda una fiesta, ¿ya? Incluso fueron recibidos por cacique, en este caso por Painén y Painevilla, que recibieron, digamos, hicieron una fiesta interesante en la playa, en el caso de lo que hoy día es Puerto Saavedra. Hay una parte que me parece interesante reproducir, que estoy buscándola acá. El final del texto, casi al final del texto, dice, por ejemplo, a los gritos de los mocetones de Painén y Painemilla, parécenos que debieran conmoverse allá a lo lejos, en las lomas, los huesos de los viejos araucanos, quizás las sombras de los viejos heroicos jefes. Levantaron sus cabezas. Al oírlos y ver de nuevo en sus campos las banderas españolas, quizás creyeron que esos gritos eran gritos de batalla, y altivos nuevamente fue por ellos respondiendo el eco heroico de las lomas araucanas. Y de nuevo caerían en la tierra en que reposan al ver unidas las banderas, las viejas sombras araucanas, y que esos gritos eran no de guerra, sino de bienvenida a los hermanos. Y la hermosa, la bandera presentida, allá en sus años de batalla, flameaba alegre y juguetona al lado de su hermano. Ese fue el tipo de recibimientos que recibieron. Y al final, y eso que está con mayúscula está así en el texto, ¿no? Brazos y capitales necesitan nuestros campos. Que vengan, y en pocos años esta región será la más hermosa y próspera, una de las más hermosas y prósperas de Chile. Si miramos la lejanía del tiempo, hermosa es. Claramente no es la más próspera por las dificultades que tenemos, producto de distintas situaciones que no es el caso hoy día conversar. ¿Ya? Bueno, y ahí aparecen en el mismo texto después algunos elementos que son, entre comillas, negativos, donde dice ahí yo resalto, ese resaltado es el mismo, el mío, ¿no? Se trabaja para traer gente de fuera y se arroja a los nuestros. Ahí empieza la complejidad o el reclamo de recibir extranjeros y no darle la mano a los nacionales. Los extranjeros no tenían responsabilidad ni culpa de ese proceso, por cierto. ¿Ya? Por lo tanto, se empiezan a observar algunos abusos de la empresa respecto del cumplimiento de los compromisos a los cuales se habían comprometido, y obviamente los colonos se quejan de las condiciones en las que están, que no son las que les prometieron. Ahí aparece una imagen que hoy día una persona publicó en alguna parte un billete de la empresa colonizadora que funcionaba igual que las fichas salitreras. Eleuterio Domínguez había sido empresario salitrero antes de venirse al sur. ¿Ya? Por lo tanto, replicó un poco las características de lo que nosotros asociamos a la ficha y a la pulpería. ¿Ya? Y ahí hay una imagen de uno esa es una fotografía extraída del diario Austral. Hoy día, por algún lado, me llegó una imagen coloreada y más original de ese proceso, pero está borrosa justamente porque está sacada del diario, ¿no? Del diario del diario El Cincuentenario de la ciudad de Moco. Aparecía eso. Y, por ejemplo, es un extracto de un poema que escribe, digamos, un canario, que es Domingo García Betancourt, estando preso en la cárcel, justamente porque como no le cumplieron las condiciones, él trató de irse y el empresario tenía policía privada y por lo tanto lo metió preso porque no cumplió él con las condiciones, siendo que él quería, digamos, emigrar porque
porque no estaban las condiciones para quedarse allí. Y si ustedes leen allí, yo conozco al nieto de Domingo García Betancourt, que es un amigo en realidad, lo conocí hace muchos años, sin saber que teníamos una conexión de este tipo, ¿no? Así cuando empecé a investigar me di cuenta y él también se dio cuenta, digamos. Así que eso reafirmó un poco más nuestra amistad. Nos conocimos cuando teníamos el pelo negro, por decirlo de alguna manera. Y él relata un poco lo que le pasó, ¿no? Respecto de lo que allí estaba. El texto, el verso es un poco más largo, pero aquí sale solamente una parte. Este Domingo García Betancourt era un ex militar eh, español y que se vino acá buscando mejores beneficios para su familia. La familia de él vive hoy día en lo que en Temuco es campo deportivo, en esa zona, al frente de la cancha, por ahí, la cancha de campo deportivo. En esa zona se afincó esta familia. Bien, posteriormente hay otros textos que no los voy a aburrir señalando demasiadas cosas respecto de esto, pero es simplemente para ver cómo se van complejizando las relaciones entre los grupos de poder, entre los grupos que llegan y los grupos que se sienten desplazados. Un poco eso. ¿Ya? Entonces hay protestas y hay meeting, incluso en algunos de estos meetings que se hacían en Imperial, repito, en la ciudad más importante de esa época, había meetings que se hacían en conjunto entre los canarios, los españoles, los canarios y junto con los indígenas respecto de las cosas que estaban pasando. Un poco eso, ¿no? Y es un poco lo que ahí se está pidiendo. Al final se pide una visita a este juzgado para que conozca todo lo que está pasando allí. La fuerza de gendarmes destacada en el BUD, es decir, la policía privada que tenía el empresario en este contexto. ¿Ya? Eh, bueno, las críticas que relata, digamos, la literatura y fundamentalmente los periódicos de la época es las críticas al sistema de concesiones, que finalmente es solo beneficioso para el empresario y finalmente el colono, y por eso puse la- la poesía o el texto que escribió Domingo García Betancourt, justamente porque era casi un esclavo, ¿no? No podía salir de la colonia porque si no tenía que devolver todo lo que se le había dado. Y como no tenía de dónde sacar, los colonos se iban en la noche escondidos, muchos de ellos. Lo hacían trabajar, les pagaban una miseria, o le pagaban en ficha, o en ese papelito que ustedes ven, digamos, que funcionaba solo y tenía validez solo en la pulpería que tenía Eleuterio Domínguez en el pueblo, en este caso, y por lo tanto las complejidades traen algunos problemas. Se nombra un interlocutor, hay problemas con la empresa, hay dificultades con los colonos que empiezan a emigrar escondidamente. De los 88 que llegaron, si no me equivoco, solo 7 firmaron los títulos finales, digamos. Por eso esa colonia hoy día prácticamente no existe, a diferencia de algunas otras que aún hay una marcada presencia, por ejemplo, en el sur de la colonia alemana, o en el caso de Capitán Pastene de la colonia italiana, entre otras cosas, por ejemplo. ¿Ya? Aquí está un poco, de nuevo en el texto, en el periódico La Voz de los Colonos, ¿no? Del 25 de junio de 1905. Ahí un poco se relata lo que yo estaba señalando. El colono sale de la colonia abandonando su escuela, de la que inmediatamente toma posesión el concesionario y no se la entrega a otro. Se hicieron algunos reemplazos de colonos que emigraron, sí, pero la mayoría eran asumidos como territorio propio por el empresario. Y ahí empieza la complejidad de este proceso que estamos relatando, ¿no? Finalmente, en el año 1906, 3 años recién después, ¿no? De cuando se produjo la primera llegada, eh, quedaban 48 familias del total. Es decir, la mitad de la familia había emigrado a otros lugares, a Santiago, Argentina, huían, se cambiaban los apellidos también, se cambiaban los nombres, y una dificultad para hacer seguimiento tiene que ver también con eso. Algunos para que no fueran, para que no los encarcelaran, finalmente hacían eso. Y me equivoqué por uno porque no me acordaba exactamente, solo 8 familias de colonos originales firmaron la escritura de títulos definitivos de todas esas 88 que se repartieron. Es decir, la colonia fue un fracaso para los colonos que tuvieron que emigrar. La familia mía emigró parte hacia Argentina, otra parte por la zona de Petrofquén y Freire, Cunco,
y Temuco. Por ahí está un poco el proceso. Parte se fue hacia el norte también, etcétera. Hay una diáspora, hay una división de los familiares complejos. Parte de mi familia es una de esas 8 familias que firmó, digamos, el, los títulos originales, porque no venían las familias solas, ¿no? Venían con hermanos, venían con hermanas, con cuñados, con abuelos, etcétera. Entonces, no era una sola familia nuclear, sino que también 4 o 5 grupos de familias un poco más como clanes, por decirlo de alguna manera. Y finalmente en el año 1912 se establece una comisión parlamentaria. No sé si hoy día las comisiones parlamentarias sirven para algo, pero bueno. Y ahí se inicia un poco el litigio por los títulos. Esta comisión parlamentaria recorre todas las zonas donde habían concesiones y van verificando cuáles son las regularidades y las irregularidades, las cosas que se estaban haciendo bien y las cosas que se estaban haciendo mal respecto de ese proceso. Y dan cuenta justamente de lo que yo les acabo de decir, ¿no? En el texto que establece este informe de la comisión que eran 12 diputados, si no me equivoco, señala respecto de la empresa que esta empresa, por haber dado cumplimiento a las obligaciones estipuladas en el contrato, actualmente los colonos han abandonado sus hijuelas, las que se encuentran en el poder de la empresa, un poco de lo que yo les decía. Y por lo tanto es un fracaso en términos de la instalación de la colonia en particular, pero las familias se quedaron en el entorno, se quedaron en Chile, algunas partes emigraron y finalmente cuesta un poco, a diferencia de otras colonias que están un poco más juntas, por decirlo de alguna manera, escarbar y buscar, digamos, todos los, los descendientes de los que llegaron en ese proceso. Algo hemos intentado hacer en algún momento. Aquí hay algunos escuchando, con los cuales en alguna oportunidad hemos conversado, pero no es demasiado. Me ha costado bastante respecto de ese proceso y cosas que he intentado en realidad en en alguna razón. Y bueno, aquí estamos, voy a colocar cuáles son los nombres repito, la mayor, 48 eran canarios, no todos. Entonces, los que estoy colocando aquí con colores eran familiares entre sí, ¿ya? Eran familiares entre sí y parte de las familias que yo también he logrado tomar contacto. Si ustedes se fijan, los que están en distintos colores con familias a las que yo he accedido por distintas razones y otras lamentablemente no he tenido la posibilidad ni el tiempo para seguir, digamos, conectándome con esa, con esas personas, por decirlo de alguna manera. Llegaron 490 colonos en total en 1904 habían 500, no, el promedio de edad era aproximadamente 35, en general joven, la gente emigra más bien joven que de mayor edad, y estamos hablando de una época donde la mortalidad también era mayor, ¿no? En este caso. Me falta identificar, por cierto, con mayor detalle cuáles eran canarios, en ese proceso estoy, y cuáles no eran canarios. En ese proceso me han ayudado también algunos amigos desde las islas para generar, digamos, este proceso de identificación y hilar un poquito más fino respecto de este proceso. Pero ha sido un proceso interesante. Para mí fue un descubrimiento en realidad cuando me encontré con ese mapa y me di cuenta que las cosas que me decía mi papá algo de verdad tenían. Y cuando iniciamos el proceso de investigación, lo iniciamos juntos. Mi papá hoy día no está, pero viajamos, salimos, fuimos un montón de partes, viajamos también a encontrarnos con la colectividad canaria en Santiago, que funcionó un tiempo, fuimos cuando venía algún grupo canario musical, como el caso de los más conocidos, ¿no? Que son los Sabandeños y los Gofiones, también fuimos, etcétera. Tuvimos un periplo muy interesante de reconstrucción de los procesos que estaban también en el imaginario colectivo de la familia y de mi padre fundamentalmente, y por supuesto el traspaso que hace hacia mí, que yo he seguido, digamos, con esta aposta, digamos, a partir de los elementos profesionales que me pueden ayudar un poquito a ir un poquito más allá, profundizando este proceso. Pero es un proceso en construcción como siempre, ¿no? Todos los que inician estudios sobre sus orígenes siempre están encontrando más cosas y siempre hay caminos que uno tiene que recorrer y que yo creo que finalmente nos van a faltar años para llevarlos a cabo. Yo me impresiono cuando veo un poco lo que publica José respecto de todas las cosas que hace junto con Arturo y otros más, por cierto, que me da un poco de, entre comillas,
sana envidia de tener los espacios para llevar a cabo acciones como las que ellos hacen, que son muy, muy, muy interesantes. La lista que yo puse acá, no está la lista completa porque ya puse los nombres, pero aparece una lista que yo logré rescatar del Archivo Nacional Siglo XX, que hoy día no se llama Archivo Nacional Siglo XX, que está ahí en Matucana. Pero ya aparecen todos. Bueno, solo coloco aquí la última página un poco para refrentar el negocio de la empresa, finalmente. Empresa que posteriormente pasó a propiedad de la familia Alessandri, y hoy día no recuerdo exactamente en poder de quién está, pero sigue siendo una gran hacienda, digamos, la hacienda del Budi. Si ustedes se fijan, de todos los territorios entregados, la empresa se quedó con un fundito de 56.025 hectáreas, y lo que se distribuyó entre los colonos fueron 8.000 hectáreas. O sea, en definitiva, territorio gratis que le entrega el Estado a los empresarios, fundamentalmente grandes familias de la época. Como diría alguien por ahí, nada nuevo bajo el sol. Bueno, como conclusiones respecto a lo que estamos diciendo, primero agradecer la paciencia que ustedes han tenido conmigo, ciertamente. Y que obviamente los procesos migratorios son todos complejos porque necesariamente, no sé si nadie, pero la mayoría de las personas no emigra por placer en estos procesos de los cuales nosotros estamos hablando, ¿no? Sino que emigra por sobrevivir. Y las complejidades que tiene ese proceso migratorio y que finalmente les da fortaleza para salir adelante y entregarle a los que vienen un poco de bienestar, a lo mejor de los que ellos no tuvieron. Que en mi caso agradezco, por ejemplo, digamos, en términos familiares. El tema de las empresas colonizadoras duró re poco, ¿eh? No fue mucho más allá, y después del informe, digamos, se terminó con ese proceso y se mantuvo y se siguió con la emigración libre e individual, que fue la que más ha perdurado en el caso de Chile y de otros países también. Y las dificultades de los colonos que lidiaron, digamos, con este proceso de mucho abuso, pero también de resiliencia, porque salieron adelante a pesar de las complejidades, y significó fundamentalmente la desaparición de la colonia, pero eso no significa que los que allí en algún momento estuvieron, observaron, construyeron y generaron o aportaron probablemente en beneficio de la sociedad en la cual ellos se incorporaron, que en este caso es la sociedad chilena, ¿no? Uno tiene ciertos reigambres, no ciertos, muchos reigambres familiares asociados a estos procesos, pero finalmente uno tiene que darles gracias por el tesón y la fuerza de salir adelante a pesar de las condiciones en las cuales estaban, y en el caso de los canarios, de venir a un lugar en términos de climatología absolutamente distinto al lugar donde ellos viven. Allá llueve muy poco, hay todo el día temperaturas muy agradables, es un lugar absolutamente distinto al que ellos llegaron. Aquí hay algunas imágenes como para terminar, que muestran un poco el lugar de donde ellos salieron, que es el Puerto de la Luz en la isla de Gran Canaria. Son algunas imágenes de época que rescaté por ahí. Esas fotografías que están ahí son de Puerto Domingo, y hay una casa de un colono que se sacó en la época. Hay un documento en la Biblioteca Nacional donde se extraje, digamos, esta fotografía, y algunas también personales que rescaté con algunos familiares y amigos de las personas con las cuales he convivido, que me colaboraron con este proceso. Esto es la zona, ahí está en el vapor Venus, que era el que surcaba el lago, digamos, salado que tenemos allí, y que da cuenta de cómo se movilizaban por la Poca Camino. Eso es parte de mi familia. Eh, la familia de mi abuelo y de mi bisabuelo. Son un poco las pocas fotos que hay. Allí está también parte de la familia Travieso, que también está en esta zona, y tuve el placer de conocer a la hija de él, que es Sandra Travieso, que es una persona también que conocí en Santiago a partir de la colectividad canaria, con la cual también fuimos en alguna oportunidad a un encuentro canario sudamericano a la ciudad de Rosario. Lamentablemente no estaba Bielsa, si no había ido a conocerlo, pero no estaba allí. Y son imágenes también de familias y rescates fotográficos que me han compartido, también personales y también de colonos y de descendientes de colonos que
nos han ayudado también en este proceso desinteresadamente. Ahí está parte del mapa de Nicosia, ¿cierto? Y ahí está, bueno, no se ve muy claro, pero está la distribución al lado derecho de parte de la parcelación, digamos. Ese mapa lo pueden encontrar en el archivo regional de Temuco, está en calle Lautaro, está completo, y ahí se pueden identificar las parcelas y la cantidad de hectáreas y el nombre y el apellido de cada uno de los que aquí llegó, que son la lista de los 88 que yo estaba comentando. Eh, eso, creo que finalmente este proceso, que es parte de la vida de cada uno de nosotros, por lo menos en mi caso, agradezco por supuesto la invitación y sin duda también la paciencia muy grande de las personas que se han dignado a escuchar mi exposición, que tiene de dos componentes, ¿no? Algo de razón y también de emoción, que son los elementos que constituyen al ser humano y que nos hacen ser finalmente como somos. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, Álvaro, por tu excelente presentación. Y bueno, agradecer el trabajo que has realizado, porque bueno, yo lo conocí hace tiempo, desde que te conozco, al final nos conocimos nosotros por este tema de la genealogía y tuvimos la casualidad, ¿cierto?, de encontrarnos en algún momento en algo que no solamente me apasiona a mí, sino que nos apasiona a muchos de nosotros, y tal vez algunos ya es parte de nuestra vida entera, ¿cierto? Estar metido en esto de los archivos, buscando a los parientes, a la familia y más allá de las diferencias o de la diferencia en el tiempo que tengan cuando llegaron a esta parte del mundo, ¿cierto? Pero se agradece el trabajo porque finalmente siempre ocurre que las personas que se enfocan un poco en rescatar la historia de su familia son bastante pocas. Y en este caso no solamente hiciste una investigación de tu familia específica, sino de un elenco completo, ¿cierto? Que participó en un proceso, el cual fue bastante importante y que también era parte o uno más de los tantos procesos que habían. Así, por ejemplo, nuestro amigo Lefenda, que también él ha hecho un trabajo enorme con el tema de los colonos de la faja Maiza, Arturo, que ha hecho uno también sobre los alemanes que llegaron a Humán, y así varios que de manera muy de bajo perfil, ¿cierto? Van haciendo una investigación que al final deja esto, deja el trabajo que tú estás haciendo, lo que está haciendo Arturo y los que están haciendo muchos más, que después, y desde hoy yo creo ya, realmente son valiosos y además dejan un precedente de lo que podemos hacer y además que con la apertura o lo fácil que es hoy día viajar también, ¿cierto? Se facilita más la búsqueda porque lo que no está aquí lo puedes ir a buscar al lugar de origen. Y eso es una facilidad enorme, ¿cierto? Así que te agradezco de parte mía, de parte de nuestro equipo, de GetGen, de Ingenia también. Y bueno, de Ingenia también porque llevaste, ¿cierto?, nuestro nombre, el nombre de nuestra agrupación a esta, a esta actividad que hubo en Tenerife. Así que te agradezco y te agradecemos todo tu tiempo y el trabajo que has realizado y que sigues haciendo, porque yo sé que esto, que algo no termina, realmente no termina, como dices tú, es algo que nos va a faltar vida para terminarlo. Y nosotros con Arturo siempre conversamos lo mismo, nos va a faltar vida para pelear con estos libros, para recolectar y además de lo que ya teníamos encima, con Igenia, ahora lo tenemos con GESGEN también, que hemos hecho una labor fantástica de recuperación patrimonial de documentos históricos. Se nos ocurrió hacer esto justamente, GESGEN. Y ahora sí que tenemos pega, ahora tenemos compartida vida, yo creo, con Arturo y con todo nuestro equipo, porque al final está la Pili, la Jenny, todos aquí trabajando un montón en esta recuperación histórica y realmente nos va a faltar más de una vida, yo creo que unas 5 siquiera. Así que, así que es bueno por lo menos de repente ir uniendo un poco de fuerzas para ir, ¿cierto? Conquistando a los alumnos, sobre todo de tu parte, que tú tienes a tu cargo alumnos para poder conquistarlos y que también se entusiasmen con este trabajo. Así que
dejo la palabra, bueno, Arturo va a leer las preguntas Sí, y yo voy a ir indicando las preguntas, también pueden aportar. La primera intervención es de Vinco Agüero. La primera pregunta la voy a responder yo. Si Eleuterio Domínguez era español, sí, él nació en Horcajo, Zaragoza, en Así es. Aragón, España. En 1865, creo. Sí, eso dice Familicer. Arturo, un ¿Sí? complemento. De ahí, Dinko, discúlpame un segundito. Lo que pasa es que yo, mira, no lo conté, tuve una experiencia muy interesante porque yo conocí al nieto del Eleuterio Domínguez. Ah, Estuvo en mi casa. A propósito de lo que se leía, un día se contactó conmigo y dije, este es un déjà vu, ¿cómo estás, no? El Eleuterio, además era es muy simpático. Yo conversé muchas veces con él, era un tipo jubilado, después instaló unas cuestiones de turismo por esta zona. Conversamos largamente, muchas veces. Fue muy interesante esa conversación, independientemente de lo que pienso de su abuelo, ¿no? Que tiene que ver con, que tiene que ver con otra cosa, que él no es el responsable de ese proceso. Pero fue una cuestión loca que finalmente nos juntamos en un momento y en un lugar distinto y probablemente nuestros ancestros, mi abuelo, mi bisabuelo, también tuvieron esa situación muy interesante. Se me había olvidado eso, disculpa Arturo y Vinco por interrumpir. y no hay problema. Vinco, si quiere intervenir, hacer las preguntas directo, no hay problema. Sí, son hartas preguntas. Sí, las Tengo tengo como acá a la 100. vista en todo caso, por si Tengo se te como 100 olvidan. preguntas, pero antes de hacer la pregunta, quizás un comentario. Tú, Álvaro, no te das cuenta lo que has hecho. Primera cosa. Lo que estamos acá, está mi madre, está una tía, mi tía Ani, por lo tanto hay nietos de los canarios, están mis hermanos, por lo tanto hay bisnietos de los canarios, como yo. Hay tataranietos. ¿Por qué? Porque está mi hijo. O sea, todos ellos están interesados en lo que estás diciendo. Eso primera cosa. Segundo, comentarte que desde que nos conocimos en el Estadio Español, inicié una trayectoria en términos genealógicos hace cerca de 10 años, que fue cuando nos conocimos, porque es un bicho esto, es un vicio. Esto Y no, es endémico. y no hay vacuna, no hay vacuna. No hay vacuna. Esta No, cuestión es de fin de semana, de 5 horas el sábado, 5 horas el domingo. O sea, olvídate el descalabro de esta cuestión. Pero inicié este proceso partiendo desde el tema de los canarios. Hoy día ya voy por los agüeros, ya voy por los de la torre, ya voy por otros caminos. Y por los canarios he tenido la oportunidad de que ellos fueron los que me pidieron que pudiera, si pudiera estar grabado esto, porque logré contactar familia canaria a propósito de tu trabajo. Por lo tanto, mi hijo está en España en este minuto, por lo tanto, es un proceso entero todo esto, no termina donde tú ves lo tuyo nomás, pero las consecuencias no las ves. Así que para mí es una gran oportunidad de agradecerte. A mí me ha tocado exponerle a la familia, me acuerdo en Valdivia, exponerle a la familia respecto al tema de tu trabajo, de los canarios, que hice resúmenes, porque lo leí entero, junto con el libro de Maribel, de Maribel. Maribel, Sí. Maribel Lacabe, pero que ella prácticamente sacó la información de lo tuyo también. Por lo tanto, pude hacer unos resúmenes rápidos, pero imagínate juntar a la familia y haber podido explicarle a toda la familia el origen desde dónde venimos. Y eso es gracias a lo tuyo. Así que yo no quiero dejar la oportunidad de poder comentártelo. Respecto al tema de las preguntas, hay varias preguntas respecto de... Yo creo que ellos sufrieron mucho, lo pasaron mal acá. No hay mucha información, a menos que uno se vaya, no tengo idea, a la Biblioteca Nacional, yo creo que son pocas la información que hay. Y sin perjuicio, yo estoy seguro que lo pasaron mal por los mismos registros que tuve del tema de los diarios. Tengo la duda de que si la guerra de Cuba, que encontré familia en Cuba, si la guerra de Cuba influyó, porque era cerca del 1800, o sea, el 1900, por lo tanto estaban llevando gente de Canarias a Cuba con la corona española. Entonces, yo no sé si eso también influyó. Y finalmente,
saber si hay vestigios de los barcos del Venus. Tengo, en la familia nuestra está la foto del Venus, también a propósito de tu trabajo, pero si hay vestigios de eso, hay vestigios de documentación de los barcos cuando se vinieron en el Orellana para acá, si te das cuenta, mira, son 1000 preguntas, pero si puedes, si puedes agarrar alguna, ya te lo agradezco mucho. Ya. Así que 1000 gracias, Álvaro. ¿Eh? Mil gracias. Ha iniciado un proceso en toda nuestra familia muy bonito. Y ver a toda, aparte de mi familia, escuchando y viendo y viéndote, para mí es muy reconfortante. Fíjate. Eso. ¿Eh? Ay, ¿contesto, Arturo? ¿Sí? Dile nomás. Gracias, Arturo. Mira, me dejaste para adentro, Inco, ¿ah? Son cosas insospechadas de repente las que uno empieza por agarrar una hebrita y encontrarse, porque lo mío también fue una casualidad, que me encontré con un mapa y ahí finalmente le empecé a creer a mi papá, porque yo creía que era pura mitología, ¿no? Entonces, se producen varias cosas interesantes que vuelven a reconectar, por supuesto. Lo primero que hice fue compartir con mi familia y lo sigo haciendo, y gracias a esto he también conocido a mucha más familia que no conocía antes, digamos, producto de la dispersión en este caso, por un lado. Así que para mí también ha sido un proceso, y tú tienes razón, si este virus, y bueno, yo creo que para bien no tiene vacuna, digamos. Entonces, como decía José y Arturo, nos van a faltar vidas para esto. También quiero no dejar pasar, bueno, me imagino que Ana es tu madre, ¿no? No te escucho, Vinco. ¿Está No te- silenciado, Vinco? Ah, Disculpa, Juani es mi Sí, sí. madre, ok. Ana de la Torre es mi tía, Homero es mi primo, Boris es mi hermano, mira, Leonor Duque es una tía, porque los abuelos se llaman Wenceslao Duque Morales, que es el Ok, primero que ya, tuvo sí, perfecto, sí. y Juana Rodríguez Martín. Ellos son los primeros de la lista, que una tía me decía, recién me escribía, me emocionó ver en la lista a los primeros que están ahí, me emocionó verlos, pero imagínate, esta es la familia, ¿no? Bueno, vinieron en el mismo barco que el mío, entonces, en el primer viaje. En el Bueno, Orellana. sí, en el Orellana. En el primer viaje que hizo la Orellana, porque hizo dos. Bueno, te preguntaba un poco para darles un afectuoso saludo, digamos, en este contexto, y agradecer también su presencia y haberte metido, discúlpame por haberte metido en esta locura, po. Pero es interesante, es una adicción en realidad. Y también quiero no dejar pasar el espacio para saludar a Ana Calero, que también es hija de canario, y un canario muy especial porque es un canario que vino en el Winnipeg, que también es otra historia muy interesante. Ya tiene mucho que decir respecto de eso. Yo tuve la oportunidad también de escucharla, y la verdad es que es pero fascinante también la historia de su padre y lo que pasó allí, digamos, todos los vericuetos y todas las cosas que pasó. Tuve la oportunidad de escucharla hace un tiempo y me parece un tema muy interesante. Respecto de las consultas que me haces, bueno, yo tengo por ahí anotado la compañía a la que pertenecían estos barcos. ¿Ah? Los dos eran de una misma compañía, no recuerdo en este momento cuál es, pero todas las compañías tenían registro de lo que allí pasaba, y en los puertos también existen. En el caso no sé dónde están los documentos de todos los barcos que llegaban a Talcahuano, porque es algo que todavía no he revisado, no porque no haya querido, sino que porque hay que trabajar igual. Entonces no he tenido tiempo para salir para otros lados, digamos, y perderme en los documentos que me interesan, digamos. De a poquito, a ver si me alcanza un poquito de vida, como dice José, si me regala una de las que él tiene, podríamos avanzar un poco más. Pero me comprometo, Vinco, a medida que vaya investigando un poquito, me voy a meter un poquito en ese tipo de cuestiones, y te puedo, si encuentro alguna opinión, por supuesto que va a ser una de las personas a las cuales se lo voy a compartir, o te voy a entregar de digamos, algunos tips para ver por dónde podemos ir. También tengo amigos en Tenerife que nos pueden ayudar, digamos, así que
Así que no hay problema por ese lado. A eso me comprometo, Vinco. Y darte las gracias por lo que dijiste. Gracias, Correcto. miles, Álvaro. No, fantástico. Agregar que este tema del vicio de la genealogía y la historia familiar no es gratuito. Uno sacrifica horas familiares, horas de sueño. José tiene la ventaja de que no duerme, así que tiene más horas de dedicación que nosotros. Como los Alguna caballos, vez duerme parado. confieso, sí, alguna vez confieso, le quité horas laborales también ahí a la pega. Pero es algo que es exponencial en cuanto a la dedicación, a la búsqueda de esos ancestros. Esta curiosidad por encontrar parentesco ya es inagotable. Entonces, bueno, este virus, esta pandemia que tenemos no tiene cura. Agregar que la familia de mi esposa todavía, porque todavía no la expropian, tiene tierras en el margen oriental de la hacienda del Budi, la parte que fue entregada a chilenos. El bisabuelo de ella, don Juan Fermín de la Concha, originario de Quirihue, obtuvo tierras en esa zona. También la familia Aguayo, Fritz, Sepúlveda, Espinosa, todavía son familias que se pueden encontrar ahí. Los alemanes Fonseca también están ahí en la margen oriental, en el límite con las antiguas introducciones indígenas. Zambrano igual. Zambrano, también hay un vecino Zambrano todavía. Bueno, eso por un lado. Más preguntas hay acá. Hay otra de Vinco que pregunta dónde poder encontrar los documentos familiares. Ya se preguntó por lo de los barcos. Y cómo fue el proceso de llamado en Canarias para reclutar a la gente a inscribirse en esta aventura de colonización. Y la última de Vinco dice cómo saber a dónde emigraron inmediatamente luego de estar en el Budi, cuando huyeron, digamos. La última es la más difícil, Ben. Sí, La última es la más difícil. Es complejo eso porque lo demás tiene que ver con movimientos estatales y registrales, digamos, del Estado, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, uno de los documentos a los cuales, bueno, a Ana le debo ese favor en realidad, que ella va, por lo que me comentaba, iba harto al archivo y gracias a su buena disposición me recuperó, digamos, el proceso de permanencia definitiva. Todos los extranjeros tienen que generar procesos de permanencia definitiva en el territorio y por lo tanto tienen que mandar cartas, se tienen que enviar cartas de recomendación de personas que los conocen, tiene que haber un documento formal porque es la PDI la que investiga y finalmente se decreta la permanencia definitiva. Esos textos, esos elementos deben estar en el Archivo Nacional que está ahí en Matucana. Y yo recuperé los de mi abuelo, por ejemplo, en ese proceso que llevó a cabo Ana Calero, que está aquí presente, disculpa que te nombre, Anita, pero gracias a ti recuperé, digamos, esos momentos, esos documentos y, por supuesto, las cartas de recomendación que hablaban muy bien de mi abuelo. No sé si era verdad o no de eso, digamos, porque uno siempre que hace carta de recomendación habla muy bien de la gente. Pero yo espero que sea así. Entonces, existen esos procesos de documento. También hay en la PDI, en documentos de la PDI están, digamos, también certificados de permanencia y en los consulados debería haber también registros de españoles residentes. ¿Ya? Yo tengo algunos documentos de mi abuelo, de hecho, gracias a esos documentos, más su certificado de nacimiento que me conseguí en Canarias, recuperé la nacionalidad española, por ejemplo. Antes hubo una ley especial en algún momento y alcancé a traspasárselas a mi hijo antes que cumplieran la mayoría de edad.
Y por lo tanto eso fue también una posibilidad que se dio en algún momento con una ley, a diferencia de otras nacionalidades que es permanente. En el caso español hubo solo un periodo que se llamaba Ley de Memoria Histórica, donde se podía generar ese proceso, y eso tenía un tiempo de definición. Así que hoy día no es posible, pero está en proceso también de modificación de eso en el Parlamento español, que para ampliar o para recrear, digamos, ese proceso de recuperación de la nacionalidad que yo alcancé, digamos, yo, mis hermanos y mis hijos y mis sobrinos, en este caso, que eran menores de edad. Uno no alcanzó porque ya había cumplido 21 años, así que quedó fuera. Eso, no sé si te ayuda en algo lo que te acabo de decir, Vinco. Espero que sí, ayudarte lo que más pueda en realidad. Como a todos nos gusta esto, todo sirve, lo acabo de notar. Todo sirve, son pequeños datos que uno empieza a recoger. Disculpa, había una pregunta del si influyó o no la guerra de Cuba. de Cuba o no. Porque justo es coincidente con el 1900. Mira, en el caso de los canarios son migrantes por naturaleza porque se lo pasan de crisis en crisis, producto de las características de la isla y las complejidades económicas que ha tenido como ese proceso. También recordemos que las islas fueron independientes mucho tiempo y fueron conquistadas en el mismo momento que fue la conquista de América. Entonces muchos canarios no se sienten españoles, por decirlo de alguna manera, formalmente, digamos, fueron invadidos y anexados formalmente. Hay mucha también ahí, muchos de los apellidos canarios también son portugueses. Parte de los apellidos de mi familia, en este caso Marrero, por ejemplo, y Socas, que son apellidos de raigambre portuguesa, entre otros, digamos. Hay una mezcla ahí de cosas muy interesantes de hablar. Ahora, por supuesto que hay procesos de migración de distintas etapas, se migra hacia unos lugares o en otros. Obviamente el conflicto que se estaba produciendo en Centroamérica, que no solo tenía que ver con la guerra de Cuba, sino que cómo esa guerra influía también en el entorno de ese proceso y la inestabilidad que se generaba allí, hizo migrar hacia otros lugares, Puerto Rico, Venezuela, fundamentalmente. Como te decía yo, también un poco más hacia el sur, hacia Uruguay y Argentina. También hay una colectividad canaria muy, muy fuerte en Argentina, y en Uruguay casi todos son canarios o descendientes de canarios, muchos, muchos, muchos. Hay una colonia canaria, pero muy, muy, muy fuerte en Uruguay. Yo tuve la oportunidad, como decía, en un momento de participar en un encuentro canario sudamericano, y eso fue en Rosario, en Argentina, una ciudad muy bonita. Me hubiera gustado conocer a Bielsa ahí, pero finalmente no pude, y no estaba Messi tampoco, le toqué la puerta de la casa, pero no me abrió. Y mucho canario, fíjate. Sí, una de las cosas y contestando una pregunta que no contesté cuando tú preguntabas, ¿por qué se vinieron, cómo fueron reclutados? Chile no era nunca fue en realidad un lugar de mucha, que la gente tuviera mucho apetito por venir para acá. La verdad es que la mayoría de las colonizaciones que se producen por momentos que se conectan respecto a la gente que quiere migrar y los espacios que se necesitan que lleguen personas. En el caso del reclutamiento, se repartían volantes en las calles para que la gente emigrara. Así como te reparten una cosa para que vayas a comer a tal parte, así también se pegaban carteles y se entregaban, digamos, volantes. Recordemos que el tema de la escritura era un tema también. La gente en general no sabía leer ni escribir. Estamos hablando de que la mayoría de la gente no sabía leer y escribir. Eh, Como tú viste en uno de los documentos que yo mostré, mi bisabuelo, por el otro lado, digamos, firmaba por mi otro bisabuelo porque no sabía escribir, entre otras cosas. Entonces también era mucho convencimiento, mucho boca a boca. Vamos, digamos. Y de distintas islas también se aglomeraban en otras. Por ejemplo, parte de mi familia es de Lanzarote. La familia por el lado Villalba son de Lanzarote, y porque son Villalba González, y los González eran de Arucas de Gran Canaria, en este caso. Entonces son dos familias distintas que se juntan en un momento, se unen y finalmente deciden emigrar por las complejidades económicas que yo te estaba diciendo. Y el lugar que le ofrecieron, yo asumo que fue el primero que encontraron para irse luego, digamos. El primer barco que había, la primera posibilidad que había de irse a Sudamérica, y la verdad es que no tengo la seguridad que hayan tenido muy claro a dónde venían. O sea, claramente no. Claramente no. O sea, ir de un lugar tropical a un lugar donde
estamos hablando que llueve mucho más de lo que hoy día llueve menos en todos lados, pero estamos hablando de lluvia y lluvia y lluvia y cero caminos, barriales, cosa que en las islas no era así, digamos. El agua fría, uno se baña en el Atlántico, en Canarias, yo me bañé en diciembre, digamos, pero agradable, y en diciembre allá es invierno, no pasa nada, te bañas igual, no hay problema. Aquí te bañas en verano en Puerto Saavedra, te morís de frío. Entonces es un lugar al cual no tuvieron ninguna posibilidad de decidir, y tampoco sabían a dónde venían. Tampoco sabían a dónde venían. Se encontraron con un lugar muy inhóspito y también eso generó, aparte de las complejidades que yo explicaba, también el interés de emigrar. Parte también de los que yo he auscultado, por decirlo de alguna manera, emigraron hacia el norte de Chile. En Arica también hay descendientes de canarios muchos. Bueno, emigraron a lugares un poco más, entre comillas, conocidos en términos de geografía, ¿no? De una geografía y climática más parecida al lugar de donde ellos eran, por decirlo de alguna manera. Eso. No sé si. Nunca logro Hay, pero hay una unión ahí de que en el caso nuestro, Wenceslao venía de Lanzarote también. Wenceslao Duque, creo que se llama Aria, creo que se llama Aria, sí, Aria, sí, Aria, un sí, sector ahí. con Y H, sí. luego mi bisabuela, Juanita Rodríguez Martín, ella era de Tejeda, que está en Gran Canarias, en el medio, Sí, sí, en medio montaña eso. de, sí, y se casaron finalmente en Las Palmas, de Gran Canaria, no Sí, sí, en sí, una sí, isla. la otra es La Palma. Claro. Sí, sí, exactamente. Así que también está la unión, fíjate, por alguna razón, de Lanzarote con Las Palmas. Sí, los míos igual. Son de esos dos lugares, Lanzarote y Las Palmas. alguna relación anterior familiar más antigua tiene que haber. Normalmente Sí. estos grupos de migración, si bien es cierto, algunos eran individuales, familias individuales, pero en su gran mayoría eran grupos familiares que tenían Así es. parentesco por ser primos, primos lejanos, primos segundos, vecinos a veces, eh, uniones de familiares por vía materna, por las mujeres eran hermanas, qué sé yo, pero aparecen como familias distintas porque el apellido paterno es distinto. Claro, yo me encontré con eso, Arturo, justamente. Y de ahí Ujú. logré identificar otros grupos también que llegaron familiares, y de ahí contacté a otros familiares que por lado de los apellidos se me perdían, pero ahí era el mismo núcleo familiar. Llegaron abuelos, Claro. bisabuelos, hermanos casados con dos mujeres distintas, o al revés, dos hermanas casadas con Mm. dos, etcétera, digamos. Y ahí Sí. uno va armando el número y se va agrandando y se va agrandando. Bueno, eso es lo entretenido de estudiar elenco. Así que tienes un lindo elenco que estudiar. El mío, yo partí con 27, tú partiste con 88. José, creo que tenía una pregunta respecto de cuántas colonias había en Sudamérica de canarios y si entre ellas había alguna conexión. Si quieres complementar algo, José. Estoy muteado. Estaba en silencio, José. Solamente, bueno, aparte de eso, sí, es que Álvaro antes dijo algo de los valores, entonces me preguntó a mí, y ahora para que después, pero de la pregunta mía solamente eso, saber si hay alguna conexión, porque también estuve buscando un poco y claro, y vi que llegaron, o sea, se establecieron bastantes colonias en bastantes partes de países de Sudamérica, pero no sé si después con el tiempo siguieron manteniendo, porque imagino que al final eran familias que venían de un mismo lado y tenían relación entre sí. Claro, iban a distintos lugares, pero después con el tiempo eso se fue perdiendo en realidad. Mismos grupos familiares o parte de distintos mismos grupos familiares, dependiendo para dónde venir al barco, se venían nomás. Se subían al barco y venían a Sudamérica, no sabían dónde ni cómo. Y algunos iban a Cuba y otros iban a Uruguay y otros iban a Venezuela. Venezuela es un país que también tiene mucha tradición canaria. En Estados Unidos también hay una canaria, una colonia canaria bien importante, en la zona de Luisiana, que es Mm. bien conocida y bien famosa allí. Pero las conexiones se van perdiendo, pues igual como uno pierde conexiones con la familia cuando se disgrega un poco, y después ya las conexiones geográficas se pierden un poco, y eso hoy día estamos en el mundo de las comunicaciones, estamos hablando de épocas
en que mi abuelo se demoraba de a caballo desde Puerto Domínguez hasta Freire más de 2 días. Eh, entonces, es complejo y algunos de ellos la dificultad que uno tiene después para encontrarlo, que como les decía, producto de ir arrancando y no ser detenido, se cambiaron los apellidos, se modificaron algunos apellidos. Mi bisabuelo se cambió el segundo apellido, por ejemplo. Su apellido original, que finalmente logramos rescatar, es Manuel Villalba Socas, pero él está registrado legalmente como Manuel Villalba Álvarez. Ah, Entonces se cambiaron los apellidos para no ser apresados y vueltos a la colonia, porque podía significar, digamos, el empresario la pérdida de parte del patrimonio que había adquirido producto de la traída de esos colonos. Entonces eso dificulta un poco más los procesos. Yo porque encontré un familiar Socas en, eh, en Gran Canaria, me di cuenta de eso, me di cuenta de ese proceso. Eh, Producto de cómo venía la dilación. Y ahí logré entender ese cuento, digamos, porque algunos documentos decían Soga y otros documentos decían Álvarez. Entonces uno hurgando, buscando, se da cuenta de que tiene que ver con esconder algo, claro. y eso complejiza un poco más esta unión. Eh, pero yo creo que lo interesante de estos procesos es finalmente lo que nos reúne, ¿no? Claro, Porque a lo mejor por otras cosas, otras temáticas que apasionan menos, por ejemplo, porque estas cuestiones apasionan en realidad, eh, uno no se juntaría ni estaría escuchando a un viejito canoso que está contando una historia todo el rato, pero finalmente uno se agrada y agradece, y esta cuestión es adictiva, como ustedes dicen, y nunca termina. Lo interesante es traspasarlo, ¿eh? Lo interesante es traspasarlo a los que vienen, que no muera que no muera con uno, un poco lo que ha hecho Vinco de revolucionar a la familia completa, que me parece muy interesante. Yo también lo he ido haciendo y he ido haciendo conexiones que tienen que ver más con la piel, con la familia, con la que uno a veces que ni siquiera conocía. Y me han recibido en sus casas familiares que yo no conocía, con las puertas abiertas sin saber quién soy, digamos. Porque si me conocieran no me recibirían, te lo aseguro. oye, pero No, es que pero eso eso es interesante, ocurre, es muy lindo eso. Muy eso lindo. ocurre, Álvaro, porque, bueno, yo incluso, bueno, después con el tiempo la pandemia no volvió a ocurrir, pero anterior a eso yo he participado o he sido invitado a cumpleaños de personas que simplemente las conocí por Facebook y era por simplemente apellido y ellos sabían que yo lo investigaba. Entonces me invitaban a cumpleaños, de hecho, al mejor cumpleaños que fue al de Francisco Fuentealba, que cuando cumplió 100 años, yo conversaba con un sobrino de él y él me decía, entonces al final fui 2 veces, fui cuando cumplió 100 y cuando cumplió 101. Y hasta ahí llegó. En el periodo siguiente ya él falleció. Pero fue muy entretenido porque además se generó una buena relación con una familia que en realidad así tan cercana mía no es en realidad. Eh, mi abuela tiene su segundo apellido Fuentealba, pero con él teníamos, hasta el día de hoy, conversamos mucho con su familia, sus hijos, sus nietos, entonces es una relación, como dices tú, de piel que se genera y que muchas veces incluso supera la buena relación que uno puede tener con su familia cercana. ¿Por qué? Porque hay personas que tal vez dentro de tu círculo cercano, y yo creo que a muchos de nosotros nos pasa, no te entienden. O no entienden lo que tú haces así o sea, ¿para qué este gallo anda buscando muerto? ¿Cachai? En cambio, hay otras personas, o sea, claramente es uno en cada grupo, ¿cierto? O sea, lo mismo pasa con Arturo, contigo, es uno en cada grupo, que al final le pasa a Vinco y nos pasa a todos, yo creo. Es uno. Entonces, pero al final ese uno es el que te mete en la otra familia y al final empezáis a hacer estos nexos. Y claro, te invitan una vez, te invitan dos, lo que sea, pero tú generas ese nexo de cercanía con la familia y resulta muy interesante y curioso. Y además, es más entretenido aún cuando, por ejemplo, ahora lo que hemos estado conversando es como la parte histórica, ¿cierto? De una familia, pero cuando ya empezamos a descubrir como los copucheos, las cosas media oscuras que habían en la familia,
o las anécdotas, claramente se genera otro ambiente también, porque es más tentador y atractivo todavía, ¿ah? Porque hay cosas curiosas que uno no las sabe y de repente de casualidad llega a aparecer, no sé, bueno, como la anécdota de la beterraga, que yo les cuento de mi abuela, y cosas así, que son cosas curiosas que aparecen de repente en la historia y que alguien se recuerda y aparecen en la historia de nuestra investigación y lo hacen más atractivo todavía. Y así que es un bichito bastante que te consume. Yo gran parte del día estoy metido en esto, más con el tema de la digitalización. Nosotros, Vinco, tenemos un proyecto de digitalización donde vamos rescatando muchos libros históricos de parroquia, de cementerio, de lo que encontramos. Y vamos haciendo esto, entonces, claro, tenemos un montón de información que vamos descubriendo y de repente cosas muy curiosas. Y hace un par de días atrás encontramos, por ejemplo, unos libros que eran de reclutamiento de 1852 en adelante, y claro, son datos que en otras partes tú no los vas a encontrar y son curiosos y te entregan algo, te entregan un dato, una pequeña pista de tu familia, y que para todos nosotros es súper interesante porque vamos sumando más datos y eso, claro, después nos vamos transmitiendo a quien nos quiere escuchar en realidad, porque, como dice Álvaro, gracias por escucharnos, porque en realidad todos queremos que alguien nos escuche. Y aquí todos tenemos una historia, todos buscamos a alguien, y todos queremos que alguien también escuche lo que hemos descubierto. Y es una de las gracias de justamente formar estos grupos maravillosos con gente que tiene el mismo interés. Porque es maravilloso. O sea, yo te escuchaba antes, tengo parientes de la Torre, por ejemplo, tengo parientes de esto, y uno empieza a hacer la relación. Yo soy bueno para eso, ¿cierto? Para hacer la relación aquí en la cabeza, y empiezo, chispazo para allá, chispazo para el otro lado. Los de la Torre, y claro, los de la Torre, yo estaba investigando los de la Torre, y al final uno se va dando cuenta que es pariente de todo. ¿Ah? Y yo te apuesto que soy pariente de Álvaro y de todos los que están aquí, porque así ocurre al final, porque terminamos siendo parientes. Entonces, uno genera ese vínculo maravilloso y es bonito. Y como lo dijo Álvaro, gracias por escuchar, porque eso es lo importante también. Oye, José, te vi en el Facebook, ¿ah? Es maravillosa ¿Sí? la pega que hace. Maravilloso. Hacemos todos. Somos un Pero es grupo. maravilloso. Es Sí, maravilloso. gracias. Y tú dijiste una cuestión de que a mí a veces yo encuentro un nombre, y a todos nos debe pasar, encuentras un nombre de la familia del año 1830 o 35 y uno se encuentra feliz. Y a uno le dicen, déjate desenterrar muertos, efectivamente. Pero son mis muertos. Entonces, cuando tú desentierras uno, es que es una persona que trabajó mucho, que se sacó la mugre, que no durmió, que pasó penuria y nadie lo recuerda de día. Y esa cuestión, pero cuando tú lo encuentras y lo metes en tu árbol genealógico, para mí es una alegría enorme. Enorme. Yo no sé qué fuerzas hay, de qué cosa te empuja y te empuja y te empuja para seguir buscando y en la noche le hay vuelta, pero debe ser familiar de esto. O le decía a tu señora, mira, me tinca que, y yo le encuentro una paciencia enorme también a ella, que no sé si le interesa o no, pero verdad que le agradezco que me escuche, porque al menos voy hilando cuestiones y creo que, mira qué maravillosa esta cuestión, y pongo su nombre, el Family Search ya lo tengo por todos lados, el ir a los salones de los mormones, a buscar los parroquiales, ya también, ya estoy en esa cuestión. Son horas que le quitan a la familia, ¿cierto? Pero hay algo que mueve, no sé qué es, ¿eh? Yo no sé qué es, pero hay algo que mueve a todos los que están aquí, a muchos de los que están escuchando. Pero hay algo que mueve, no sé lo que es. El consuelo es que no somos únicos, no somos los únicos, Sí. somos Bueno, bastantes. Sí. oye, y lo otro, bendecido eres que te escuche tu señora. Yo aquí cuando encuentro algo, o llamo al Arturo, o a la Pili, o a la Jenny. Esos son los que generalmente a las 3 de la mañana le digo, oye, lo encontré, lo encontré. Generalmente son ellos. Y claro, Arturo muchas veces está despierto, la Jenny generalmente está despierta también bastante tarde. Así que ese es el círculo en que uno, cuando tiene este tipo de alegría, empieza a la hora del cohete, muchas veces a las 5 de la mañana, yo le escribo, lo Ah, encontré. sí.
como hace o 2 días el, atrás. o el amigo que te manda imágenes por También. WhatsApp como a las 3 de la mañana, o sea, yo. Así que no, es algo muy, Claro, ¿qué nombre ves en este registro? Mira, yo leo este. Claro. ¿Qué leí tú? No, sí, hay de todo. sí, Hay de no todo. ha sido un tema. Así que, bueno, no sé si hay más preguntas, No, Arturo. no hay más preguntas y felicitaciones, varias, eh, de parte de Gloria, por supuesto, de Patricio, varios más acá. Sí, no hay más preguntas acá, voy a revisar el streaming, voy a actualizarlo. No sé si No, alguien quiere hacer un no, comentario también para... no se ve nada más, se dejan los últimos segundos, eh, micrófono abierto para quien quiera exponer alguna opinión. De partida agradecer la presencia de quienes están al aire todavía con nosotros. Sí. E invitarlos, por supuesto, a futuras exposiciones que van a ser prácticamente todos los meses. Oye, me acabo de dar cuenta que el iPhone de Claudia creo que es mi señora. Ah, Pero más, no pelea. ya. Oye, Álvaro, ¿por qué, bueno, el tema de Salor, me dijiste antes, ¿tenías algún dato? No, parece que fue una defunción, José. No Ah, me acuerdo, en algún momento leí, como tú tienes relación con esa sí, familia, sí, pero y yo tengo algunos conocidos también por ahí. ¿fue algo eh, actual? no me acuerdo en realidad, pero Ah, fue hace un par de días y me acordé de ti al tiro. Me acordé porque Ujú. uno de tus rollos es ese también, po. sí, sí. Ellos llegaron en el 1889, el dato como más certero que tengo de cuando llegaron, porque aparecen aquí. Y hay un censo de 1888 de Alicante, donde aparecen ellos dos como familia, el matrimonio. Y ella llegó embarazada aquí y aquí nació el que es el bisabuelo de mi señora. Y, pero nunca he podido encontrar en qué barco llegaron, nada, nunca he podido. Y de hecho, al parecer ellos llegaron a Mulchen, porque allá hay el primer registro, de hecho, el niño que venía en la guatita, y está hecho ahí. Pero no sé por qué él aparece como San Martín. Dice Salvador San Martín, no sé, Pérez, no aparece. Yo creo que lo escribieron mal, porque la esposa es ella Salvadora Mut, y está el dato completo ahí, está bien, pero en el registro aparece como San Martín. Y el niño está escrito como registrado como Salor. ¿Cachai? En él hay un error, no sé por qué aparece así, pero nunca he podido encontrar cuándo llegaron exactamente, pero sí aparecen aquí ese año. Y de ahí, Hay, hay- después hay llegó un hermano mucho, de él. sí, hay mucho registro de perdido de pasajeros que podrían estar en Talcahuano o en el archivo de la Armada o lícitamente se perdieron. Sí, hay harto que investigar ahí. Sí, Bueno, pero y el dato que puede servir un poco respondiéndole algo de lo que preguntaba Vinco, es el archivo nacional que está en Matucana, porque ahí está, digamos, los documentos que especifican cuando finalmente se otorga la permanencia definitiva a los extranjeros. Y ahí puedes encontrar algo, porque ahí hay elementos también. Y como hay cartas de recomendación, algo te cuentan de esa persona también, de que trabajó conmigo, etcétera, etcétera. Son bien interesantes. A mí me dejó muy, muy bien eso con lo que me envió Ana Calero, que me ayudó con ese proceso. Pero son cartas de recomendación desde allá, antes de No, venir. son cartas de recomendación de personas que los conocen en Chile. Ah, Entonces, y cuando se coloca, se establece la permanencia definitiva, dice de dónde es, quién es, de dónde viene, que está casado o no, qué sé yo, todo ese cuento. Entonces te entrega algunos datos que pueden servir. Entrega algunos datos ahí que pueden servir. Mis disculpas a tu señora con el dato que te estoy dando, porque va a estar más ausente de tu casa todavía, porque te vaya a pasar para allá. Pero ese es uno de los elementos, y voy a ver el tema de la empresa de la que pertenecían los barcos en los que llegaron, que también puede ser. Y
Las Palmas también hay registro de salida, y por lo tanto también ahí podría ser algo, digamos, también. Yo encontré también el dato de los barcos, ¿ah? De los dueños del armador. Perfecto, del armador, exactamente. Del sí. armador. Sí. Pero muchas veces me comentaron, un amigo que es marino me dijo que cuando son privados cuesta mucho más. Cuesta mucho más porque muchas veces los papeles lo rompen, ¿no? No sigue la empresa, así que bueno, los papeles se destruyen nomás. Sí. Y cuesta mucho en los privados. Cuando son situaciones o instituciones estatales, esos tienen por obligación, tienen que guardar y guardar y guardar. Pero los otros no. Por eso me ha costado un mundo eso. Bueno, remando. Bueno, chicos. Seguir remando. Sí, así es. No hay que darse por vencido nunca. Bueno, yo creo que damos por terminada la charla de hoy. Sinceramente, muchas gracias, Álvaro, te pasaste. No, gracias a ti por invitarme, José. Gracias por la consideración. Y gracias a los demás también por asistir y participar, y por invitar a tu familia, Vinco, también. Tenías el mayor público. Y bueno, nos vemos en la primera semana de mayo con una nueva charla. Así que ahí vamos a estar haciendo la difusión que corresponde. Así que estén bien, nos vemos. Buenas noches a todos. Gracias, nos Oye, vemos. gusto de conocer. Bien. Igualmente. Gusto de verte otra vez, Álvaro, después de tantos años. Igual. Han pasado muchas gracias por todo. Muchas gracias. Chao. Chao, gracias, buenas noches. Chao.